Mi hija me envió un mensaje de texto diciendo que habían decidido tomar distancia de mí. Por favor, ya no nos busques. Esas fueron las palabras exactas que aparecieron en la pantalla de mi teléfono a las 11:30 de la noche. Me llamo Alejandra Moniz, y esa noche entendí que el silencio también puede expulsarte de tu propia familia. Yo estaba en la cocina, lavando la taza de té que había usado para intentar calmar mi insomnio. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé con los dedos aún mojados y lo leí. Lo leí 2 veces, 3 veces, como si leerlo una vez más pudiera cambiar lo que decía. Mamá, hemos decidido tomar distancia de ti. Por favor, ya no nos busques. Esas no eran las palabras de mi hija, Sara. Lo supe de inmediato. Reconocí el tono. Reconocí esa crueldad educada que solo una persona podía tener. David, mi yerno, el hombre que entró a nuestra familia hacía 7 años con una sonrisa perfecta y promesas que ahora sonaban a burla. Pero hubo un detalle que me rompió por dentro. Sara había aceptado ese mensaje. Ella no lo escribió, pero lo permitió, lo aprobó. Dejó que su esposo hablara por ella para decirme que ya no me querían en sus vidas. Me quedé de pie en medio de la cocina sin saber qué sentir. Esperaba rabia, esperaba dolor, esperaba ese nudo en la garganta que había sentido tantas veces cuando algo me hería profundamente. Pero no llegó nada de eso. En su lugar, llegó algo más frío, más claro, una certeza que se me asentó en el pecho como una piedra. Esto no era nuevo. Esto llevaba pasando mucho tiempo, y yo había sido demasiado tonta para verlo. Escribí mi respuesta sin que me temblaran las manos. No hay problema. Voy a cancelar los pagos automáticos de su casa y de su camioneta. Les avisaré cuando esté hecho. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Cada mes pagaba cerca de 20,000 pesos para la hipoteca de su casa. Desde que se mudaron a ese fraccionamiento que tanto presumían en redes sociales, pagaba unos 8,000 pesos más por la camioneta gris que David manejaba, como si le perteneciera por derecho de nacimiento. Durante años, lo hice sin pensarlo demasiado, porque eran mi familia, porque ella era mi hija, porque así somos las madres. Sostenemos, cargamos, damos sin esperar nada a cambio. Pero esa noche entendí algo. Ellos sí esperaban todo, y cuando dejé de ser útil, cuando mi presencia se volvió incómoda para su vida perfecta, decidieron borrarme. Me serví otra taza de té. Aunque sabía que no iba a dormir, me senté junto a la ventana y miré la calle vacía. Las farolas dibujaban círculos amarillos sobre el asfalto mojado. Había llovido por la tarde y el aire aún olía a tierra húmeda. Intenté recordar la última vez que Sara vino a verme sin pretextos, sin prisas, sin mirar el reloj cada pocos minutos como solía hacerlo conmigo. No pude encontrar ese recuerdo. Todos los momentos recientes estaban manchados por algo que ahora sí podía nombrar: incomodidad, obligación, deber forzado. Pensé en mi nieta, Lilia, de 4 años, ojos enormes, una risa que llenaba cualquier habitación. Antes corría hacia mí cada vez que me veía, o al menos lo hacía antes, porque en los últimos meses las visitas se volvieron escasas. Siempre había una razón. Lilia tiene fiebre. Tenemos un compromiso. David tiene que trabajar. Razones que entonces parecían válidas, pero ahora, bajo la luz de ese mensaje, mostraban su verdadero rostro. Eran mentiras. Mentiras educadas para mantenerme lejos sin tener que decir la verdad. Me estaban borrando, poco a poco, como quien tacha un nombre de una lista. El teléfono volvió a vibrar. Era Sara. Mamá, no tienes que hacer eso. Podemos hablar. Leí el mensaje 3 veces. Podemos hablar. Después de decirme que me mantuviera alejada, después de cerrarme la puerta, sin darme la oportunidad de preguntar qué había hecho mal, ahora querían hablar. Ahora que el dinero estaba en juego, ahora que las consecuencias de sus palabras empezaban a ser reales, no respondí. Dejé el teléfono boca abajo. No iba a suplicar un lugar en la vida de mi propia hija. Si querían construir su sueño perfecto sin mí, también lo harían sin mi dinero. Me levanté y fui al pequeño estudio donde guardaba mis documentos importantes. Abrí el cajón y saqué la carpeta. Estados de cuenta, comprobantes de transferencias, años de pagos. Pasé los dedos por los papeles. Más de 1,000,000 de pesos solo en los últimos 3 años. Solo en la casa y la camioneta. Sin contar regalos. Sin contar emergencias.
sin contar el dinero que presté, y nunca regresó. Más de 1 millón de pesos borrados con un mensaje de texto. Me senté en el suelo, rodeada de papeles, y ahí, en el silencio de mi departamento vacío, entendí por fin algo que debía haber visto mucho antes. Yo no era su madre, yo era su banco. No era la abuela de Lilia, era la fuente de dinero que sostenía su estilo de vida. Y cuando una fuente se seca o se vuelve incómoda, se abandona. Miré las fotografías en la pared. Sara de niña, Sara en su graduación, Sara el día de su boda, con ese vestido blanco que yo pagué, David a su lado, sonriendo, siempre sonriendo. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento dejó de ser mía y se convirtió en una extensión de él? El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Mamá, por favor. David dice que podemos arreglar esto. David dice. Ni siquiera eran palabras de ella. Él hablaba por ella, decidía por ella. La había convertido en un títere de su propia crueldad. Tomé el teléfono y escribí una sola palabra. No. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón, viendo cómo la oscuridad se volvía lentamente un amanecer gris. Pensé en todas las señales que no quise ver, en todas las veces que justifiqué lo injustificable, porque eso hacemos las madres. Perdonamos, olvidamos, seguimos dando incluso cuando ya no recibimos nada. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Ya no iba a ser la madre que acepta migajas. Ya no iba a ser la abuela que espera llamadas que nunca llegan. Ya no iba a pagar por un amor que claramente no existía. A las 7 de la mañana abrí la computadora. Entré al sistema bancario. Busqué los pagos automáticos. La casa de Sara y David. La camioneta de Sara y David. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de cancelar. ¿De verdad iba a hacerlo? ¿De verdad iba a cortar ese lazo que me mantenía atada a ellos, aunque fuera solo económico? Presioné. Cancelado, cancelado. Se había terminado. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Esperaba más mensajes, más intentos de convencerme, más manipulación disfrazada de preocupación. Pero no llegó nada. Solo silencio. Como si mi decisión de cortar el dinero también hubiera cortado cualquier interés en mantener contacto conmigo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Empecé a recordar cosas que había enterrado en algún rincón de mi mente. Pequeños detalles que en su momento justifiqué y que ahora tenían un significado completamente distinto. El primer recuerdo llegó una tarde mientras preparaba café. Era mi cumpleaños del año pasado. Cumplía 63 años. Había preparado una cena especial. Nada lujoso. Solo mi comida favorita. Puse la mesa para 4 personas. Yo, Sara, David y la pequeña Lilia. Sara me había prometido que vendrían. Claro que sí, mamá. Ahí estaremos. A las 7 en punto. Después de haber cocinado toda la tarde. Preparé el pollo asado que tanto le gustaba cuando era niña. Hice puré de papa. Horneé un pastel de chocolate. Puse flores en el centro de la mesa. Flores que compré con dinero que debía haber usado para mis medicamentos. 7 de la noche. No llegaron. 7:30. Nada. Ojo. Silencio. A las 8:15 llegó un mensaje. Mamá, perdón. Lilia tiene fiebre. No vamos a poder ir. Feliz cumpleaños. Me quedé mirando la mesa puesta, la comida enfriándose, las velas sin encender. Me repetí que los niños se enferman, que era normal, que no era algo personal. Pero 2 días después, vi las fotos en redes sociales. Sara, David y Lilia, en un restaurante elegante de cortes de carne, todos sonriendo. Lilia, sin ninguna señal de haber estado enferma. La fecha de la publicación era la noche de mi cumpleaños. La misma noche en la que supuestamente tenía fiebre. Me mintieron, y lo supe. Pero hice lo que siempre hacía. Me lo tragué. Lo justifiqué. Tal vez la foto era vieja. Tal vez se recuperó rápido. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Otro recuerdo llegó. Más doloroso. Había sido 6 meses atrás. Me habían hecho una cirugía menor. Nada grave, pero necesitaba que alguien fuera por mí al hospital. Llamé a Sara 3 días antes para avisarle. Claro que sí, mamá. Paso por ti. No te preocupes. El día de la cirugía, esperé 2 horas, sentada en la sala de recuperación. Las enfermeras me preguntaban si ya venían por mí. Yo decía que sí, que ya estaban en camino, que seguramente había mucho tráfico. Llamé a Sara. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Le mandé un mensaje. Nada. Al final,
Una enfermera me ofreció ayudarme a pedir un taxi. Regresé a casa sola, mareada por la anestesia, asustada, sintiéndome tan pequeña y tan invisible. Sara me escribió 5 horas después. Mamá, perdón. Una junta de trabajo de David se alargó y no pudimos cancelar. ¿Llegaste bien a casa? Qué bueno. Una junta de trabajo de David, ni siquiera una junta de ella, de él. Y eso era más importante que recoger a su madre del hospital. Respondí, sí, ya llegué bien. No te preocupes. No te preocupes. Siempre tan comprensiva, siempre tan dispuesta a perdonar. Recordé la Navidad pasada. Había comprado regalos para todos. Para Lilia compré la muñeca que había pedido, unos 4,000 pesos. Para Sara, un perfume caro que había mencionado, cerca de 3,000 pesos. Para David, una camisa de diseñador, alrededor de 2,000 pesos. Los envolví con papel bonito. Les puse moños. Los llevé a su casa 2 días antes de Navidad, porque dijeron que pasarían las fiestas con la familia de David. Pero luego te vemos, mamá. Te llamamos. No llamaron. Pasé la Navidad sola, viendo películas viejas en la televisión. Comí las sobras de la cena que había preparado con la esperanza de que tal vez cambiaran de opinión y vinieran. En Año Nuevo recibí un mensaje. Feliz Año Nuevo, mamá. Gracias por los regalos. A Lilia le encantó su muñeca. Gracias por los regalos. Ni una disculpa por dejarme sola. Ni una explicación. Solo gracias por los regalos. Los recuerdos seguían llegando. Cada uno era como abrir una herida que había sanado mal. El Día de las Madres, que olvidaron hasta 3 días después. La vez que me enfermé de gripe y no vinieron a verme durante 2 semanas. Las llamadas que hice y que se fueron a buzón. Los mensajes que quedaron en visto. Pero lo peor eran las redes sociales. Porque ahí sí publicaban. Ahí sí compartían su vida. Fotos de salidas, de restaurantes, de viajes. Una vida perfecta construida con filtros y sonrisas falsas. Y yo no aparecía. Ni una sola foto conmigo. Como si no existiera. Como si la abuela de Lilia fuera un fantasma. Recordé el cumpleaños de Lilia 3 meses atrás. Le hicieron una fiesta grande. Lo supe porque lo vi publicado. Globos, payasos, una mesa llena de comida, decenas de invitados. No me invitaron. Cuando le pregunté a Sara por qué no me había dicho nada, su respuesta fue simple. Ay, mamá. Fue algo pequeño. Solo familia cercana. Familia cercana. Yo no era familia cercana. Era la abuela, pero no era familia cercana. Esa tarde miré todas las fotos de la fiesta que publicaron. Conté 18 adultos. La familia de David, los amigos de David, los padres de David cargando a Lilia, sonriendo a la cámara. Yo no estaba ahí, y nadie notó mi ausencia. O tal vez sí la notaron. Tal vez era exactamente lo que querían. Una celebración sin mí. Me pregunté cuántas otras celebraciones me había perdido sin saberlo. Cuántas veces se reunieron y decidieron no invitarme. Cuántas veces fui tema de conversación. No le digas a tu mamá. Mejor no invitemos a tu mamá. Tu mamá es demasiado... ¿Demasiado qué? Demasiado qué para merecer ese trato. Seguí recordando. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que por fin empezaba a tomar forma. Un patrón claro de exclusión, de mentiras, de indiferencia disfrazada de estar ocupados. La vez que necesité ayuda para mover un mueble pesado, y Sara dijo que David tenía que trabajar, pero esa misma noche los vi cenando en un restaurante, según sus publicaciones. La vez que les pedí que me acompañaran a una cita médica importante porque estaba nerviosa. Mamá, justo ese día tenemos planes. Nunca me dijeron qué planes. La vez que cociné y les llevé comida, porque Sara dijo que estaba muy cansada para cocinar. David abrió la puerta, tomó los recipientes, me dio las gracias y cerró. Ni siquiera me dejó pasar. Ni siquiera me ofreció entrar 5 minutos. Todos esos momentos que tragué en silencio, que guardé como malentendidos, que perdoné porque así es el amor de una madre, pero no era amor, era costumbre, era conveniencia, era tenerme disponible cuando me necesitaban, pero invisible cuando no. Me di cuenta de algo terrible. Había pasado más de 1 año desde la última vez que abracé a mi nieta, más de 1 año desde la última vez que entré a su casa, más de 1 año desde que nuestros encuentros eran solo en lugares neutros, comida rápida, cafeterías, parques donde Sara miraba el reloj cada 10 minutos. Me habían ido empujando fuera tan lentamente
que no me di cuenta hasta que ya estaba completamente afuera. Y lo peor de todo, lo que más me dolió, fue entender que yo misma había pagado mi propio exilio. Cada transferencia bancaria, cada regalo caro, cada emergencia resuelta con mi dinero. Financié la vida que usaban para excluirme. Pagué la casa donde no era bienvenida. Pagué el coche que usaban para no venir a verme. Pagué el estilo de vida que les permitió olvidarse de mí. Esa noche, abrí un cuaderno viejo. Empecé a escribir. No como terapia, no para desahogarme. Hice una lista de cada mentira, cada exclusión, cada promesa rota, cada momento en el que me hicieron sentir una carga. La lista llenó 3 páginas. 3 páginas de pruebas de que mi hija había dejado de ser mi hija hacía mucho tiempo, y yo había estado demasiado ciega para verlo. Pasé una semana entera sin salir de mi departamento. No era depresión, era otra cosa. Era claridad, una claridad tan intensa que casi dolía. Cada mañana me sentaba frente a la ventana con mi café y veía al mundo seguir. La gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela, la vida continuaba como siempre, pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto, o tal vez se había arreglado. Aún no lo sabía. Después de eso, Sara no volvió a escribir. Podemos hablar. David tampoco. El silencio era ensordecedor y revelador. Confirmaba lo que yo ya sabía. Sin dinero, no había razón para mantener contacto. Una tarde, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto tonto. Pensé que tal vez era Sara, que quizá había venido a hablar de verdad, a explicar, a pedir perdón, pero era el repartidor con un paquete que yo había pedido la semana anterior. Nada más. Me reí de mí misma. Aún tenía esperanza. Después de ver el patrón con tanta claridad, una parte de mí seguía esperando que mi hija apareciera en esa puerta. Esa esperanza era peligrosa. Lo sabía, pero todavía no podía apagarla del todo. Aún no. Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé mis finanzas por completo. No solo los pagos a Sara y David. Todo, cada gasto, cada ingreso, cada peso que entraba y salía de mi vida. Los números me dejaron paralizada. Mi pensión era de alrededor de 26,000 pesos al mes. Además, trabajaba medio tiempo en una tienda de telas, donde ganaba unos 12,000 pesos más. En total, 38,000 pesos. De esos 38,000, pagaba 16,000 pesos de renta de mi departamento, 4,000 pesos de servicios, 6,000 pesos en comida para mí, 2,000 pesos en transporte, 3,000 pesos en medicamentos, porque tenía presión alta y problemas de tiroides. Eso me dejaba 7,000 pesos. Pero yo estaba pagando cerca de 28,000 pesos entre su casa y su coche. Las cuentas no cuadraban. ¿Cómo había estado haciendo esto? ¿De dónde salía el dinero que faltaba? Miré más atrás. Ahí encontré la respuesta. Tarjetas de crédito. 3 tarjetas de crédito que había ido llenando poco a poco. Una deuda de más de 700,000 pesos, que crecía cada mes con intereses que yo no podía pagar. Me había endeudado para mantenerlos, para pagarles una vida cómoda, mientras yo comía frijoles y arroz la mayor parte del mes, mientras dejaba de comprarme ropa nueva, mientras postergaba arreglarme la muela que me dolía porque el dentista costaba demasiado, más de 300,000 pesos de deuda, por una hija que me había mandado un mensaje pidiéndome que me mantuviera alejada. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no era tristeza, era rabia. Una rabia fría y calculada que nunca había sentido antes. Me habían usado por completo, y yo lo había permitido. Peor aún, me había endeudado para que pudieran seguir usándome. Esa noche tomé una decisión. No iba a seguir siendo una víctima. No iba a seguir llorando por migajas de atención. No iba a seguir esperando a que mi hija recordara que tenía una madre. Pero tampoco iba a gritar. No iba a hacer un escándalo. No iba a suplicar explicaciones. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a ver qué hacían ahora que el dinero se había cortado. Los primeros 3 días no pasó nada. Al 4.º día, recibí una llamada. No era de Sara, era de David. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Escuché el mensaje. Alejandra, necesitamos hablar. Creo que hubo un malentendido. Sara está muy afectada por todo esto. Llámame cuando puedas. Es importante. Su voz era suave, conciliadora, la voz de alguien que sabe que necesita algo y está dispuesto a fingir lo que sea para conseguirlo. No devolví la llamada. Al día siguiente, otra llamada. Otro mensaje. Alejandra,
De verdad necesitamos resolver esto. Somos familia. No podemos dejar que el orgullo nos separe. Orgullo. Me culpaba a mí de orgullo, como si yo hubiera sido quien mandó el mensaje de rechazo, como si yo hubiera sido quien levantó los muros. Tampoco devolví esa llamada. Al tercer día, llamó Sara. Esta vez sí contesté. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar algo. Mamá, dime. Mamá, ¿por qué no estás contestando las llamadas de David? Está preocupado. No tengo nada que hablar con David. Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración. Mamá, sé que las cosas se pusieron difíciles, pero no podemos seguir así. ¿Qué es lo que no podemos seguir así, Sara? Otra pausa. Más larga. Esta pelea, esta distancia. Tú pediste distancia. Yo solo la respeté. No era literal, mamá. No tenías que cancelar todo. Ahí estaba. El verdadero problema. No la distancia emocional. El dinero. ¿Me extrañas a mí o extrañas los pagos? Mamá, eso no es justo. ¿Qué parte no es justa, Sara? ¿La parte donde me pediste que me mantuviera alejada o la parte donde esperabas que siguiera pagando aunque no me quisieran cerca? No es así. No entiendes. Explícamelo entonces. Explícame cómo debería entenderlo. Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿David dice qué? No quiero saber lo que dice David. Quiero saber qué dices tú, con tus propias palabras, sin que él te diga qué pensar. No es así, mamá. Estás exagerando. Escribiste ese mensaje. ¿Qué? El mensaje donde me pediste que me mantuviera alejada. Tú lo escribiste. David lo escribió. Pero yo estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque las cosas estaban complicadas. ¿Qué cosas? Mamá, no puedo hablar de esto ahora. David está aquí. David siempre estaba ahí. David siempre tenía algo que decir. Pero tú, Sara, ¿qué quieres tú? Quiero que todo vuelva a la normalidad. La normalidad era yo pagando todo, y tú viéndome solo cuando te convenía. No es así. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar algo? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? Nada. ¿Cuándo fue la última vez que me dejaste ver a mi nieta más de 30 minutos? Mamá, basta. Tienes razón. Basta. Por eso cancelé todo. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Mamá. Dependemos de esa ayuda. No podemos pagar la casa sin ti. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. Pero ya era tarde. Yo ya lo había escuchado. Dependemos de esa ayuda. No de mí. De la ayuda. Del dinero. Eso era lo que importaba. Entiendo perfectamente, Sara. No, espera. No quise decir. Sí lo dijiste. Y está bien. Ahora sabemos exactamente dónde estamos paradas. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Ya está arreglado. Tú tienes tu distancia. Yo tengo mi dinero. Todo está en orden. Esto es culpa de David, ¿verdad? ¿Crees que él me manipula? ¿Te manipula? No. Él me cuida. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Esas palabras me dolieron más que el mensaje original. Mi hija había desaparecido. En su lugar había una mujer que dejaba que su esposo pensara por ella, decidiera por ella, la alejara de su propia madre. Si él sabe qué es lo mejor, entonces no me necesitas. Mamá, cuídate, Sara. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que siguiera intentando manipularme con culpa, antes de que mi voz se quebrara. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Estaba temblando, pero no de miedo ni de tristeza. Era rabia contenida, de años de tragarme todo, de décadas de poner a los demás primero. Algo había cambiado en esa llamada. Sara lo había dicho con claridad. Dependemos de esa ayuda. No me extrañaban a mí, extrañaban mi dinero. Y David, ese hombre, tenía control absoluto sobre mi hija. Sara no podía tener una conversación conmigo sin mencionarlo, sin que él estuviera ahí, sin pedir su aprobación. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo mi hija independiente se había convertido en un eco de su esposo? Empecé a pensar en David con más cuidado, en cómo había entrado en nuestras vidas, en cómo todo había cambiado después de él. Sara era distinta antes. Hablábamos todos los días, venía a verme, me incluía en su vida. Y entonces llegó David, guapo, encantador, con esa sonrisa que parecía perfecta. Al principio, todo estuvo bien, pero poco a poco, las cosas cambiaron, las visitas se espaciaron,
Las llamadas se hicieron más cortas, y cuando necesitaban algo de mí, siempre era David quien, con tono casual, mencionaba lo caro que estaba todo, lo mucho que ayudaría un pequeño apoyo. Yo daba porque creía que estaba ayudando a mi hija, pero ahora veía la verdad. No estaba ayudando a mi hija, estaba financiando mi propio alejamiento. Esa noche no dormí bien. Tuve sueños extraños. En uno de ellos, David aparecía con otro rostro, un rostro que no reconocía. En otro, Sara lloraba. Pero yo no podía alcanzarla. Desperté a las 5 de la mañana con una certeza fría instalada en el pecho. Algo no estaba bien con David. Algo más allá de ser controlador o manipulador. Había algo en él que no encajaba. Algo que yo había ignorado porque quería creer que mi hija era feliz. Decidí que iba a investigar. Aún no sabía exactamente qué estaba buscando, pero iba a encontrarlo. 3 días después de esa llamada con Sara, recibí una visita que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Yo estaba ordenando papeles viejos, tratando de mantener la mente ocupada en algo que no fuera la ausencia de mi hija. Sonó el timbre. Esta vez no esperaba a nadie. Abrí la puerta y encontré a un hombre de unos 50 años parado ahí. Traje gris, portafolio negro, expresión seria, pero no amenazante. ¿La señora Alejandra Moniz? Sí, soy yo. Mi nombre es Francisco Morales. Soy investigador privado. ¿Puedo pasar? Tengo información importante sobre su yerno, David. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Investigador privado? ¿Información sobre David? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo contrató? Nadie me envió específicamente con usted, pero tengo información que creo que debe conocer. Solo le pido 10 minutos. Había algo en su mirada que me hizo confiar. O tal vez era que yo ya estaba buscando respuestas, y él apareció con ellas. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la pequeña sala. Puso el portafolio sobre sus rodillas, pero aún no lo abrió. Señora Moniz, ¿cuánto tiempo lleva conociendo a David? 7 años, desde que empezó a salir con mi hija. ¿Qué sabe de su vida antes de conocer a Sara? Me detuve a pensar. La verdad era que sabía muy poco. David siempre había sido vago sobre su pasado. Decía que su familia vivía lejos, que no tenía mucho contacto con ellos, que había trabajado en varios lugares antes de establecerse. No mucho admití, pero nunca pareció importante. Parecía un buen hombre. Francisco asintió, como si esperara esa respuesta. Señora Moniz, David no es quien dice ser. O mejor dicho, tiene un pasado que ha ocultado cuidadosamente. Abrió el portafolio y sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa, entre los dos. Hace 6 meses, una mujer llamada Bárbara Jiménez me contrató para investigar a David. Bárbara es la madre de una mujer llamada Emilia Ramírez. David estuvo casado con Emilia hace 9 años. ¿Casado? La palabra salió de mi boca como un susurro. Pero Sara es su primera esposa. Él nos dijo que nunca había estado casado. Mintió. David estuvo casado con Emilia durante 3 años. Vivían en otra ciudad. Hizo exactamente lo mismo. Se acercó a la familia. Convenció a Emilia de que era el hombre perfecto. Poco a poco, la aisló de su madre. Convenció a Bárbara de invertir en negocios que nunca existieron. Le pidió préstamos, acceso a cuentas bancarias. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Y qué pasó? Un día, desapareció. Se llevó todo el dinero que pudo. Dejó a Emilia sin nada, con deudas que no eran suyas. Bárbara perdió todos sus ahorros, más de 1.200.000 pesos. La cifra resonó en mi cabeza. Yo le había dado a David casi 1.000.000 de pesos en 3 años. ¿Va a desaparecer también ahora? Pregunté. ¿Ese es su plan? Probablemente. ¿Por qué viene a decírmelo ahora? Porque he estado siguiendo a David durante meses. Bárbara quiere justicia, quiere recuperar algo de lo que perdió. Pero sobre todo, quiere que él no vuelva a hacerle esto a otra familia. Cuando descubrí que se había vuelto a casar, que había una hija y que había otra mujer mayor que probablemente los estaba ayudando económicamente, supe que tenía que advertirle. Sacó otra hoja de la carpeta. Una fotografía. Este es David con Emilia. Hace 10 años. Mire la foto. Era él. Más joven, pero era él. La misma sonrisa. Los mismos ojos. A su lado, una mujer morena, bonita. Se veían felices. Igual que Sara y David en sus fotos. Hay más, continuó Francisco. David no se llama realmente David. Su verdadero nombre es Roberto Vázquez.
Ha usado varios nombres, varios alias. Es un estafador profesional. Se especializa en mujeres vulnerables y en sus familias. Gana su confianza, se casa, aísla a la mujer de su familia, consigue acceso al dinero, y cuando ya no hay nada más que sacar, desaparece. Roberto Vázquez. Ni siquiera su nombre era real. El hombre que había estado en mi casa, que había cargado a mi nieta, que me llamaba mamá con esa sonrisa perfecta. Era un mentiroso profesional. Su hija está en peligro, dijo Francisco. No físicamente. David no es violento, pero está en peligro financiero y emocional. Probablemente ya tiene deudas a su nombre. Probablemente ya tiene acceso a todo lo que ella posee, y cuando sienta que ya no puede sacar más, se irá. Dejará a Sara destruida, sin dinero, probablemente con deudas enormes, y ella ni siquiera sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde. Me cubrí el rostro con las manos. Mi hija, mi niña, atrapada con un estafador, con un mentiroso profesional, y yo no había visto nada. ¿Cómo no me di cuenta? Porque es muy bueno en lo que hace. Lleva años haciéndolo. Bárbara tampoco se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. La madre antes que ella, tampoco. He encontrado al menos otros 2 casos. David ha hecho esto por lo menos 5 veces. 5 veces. 5 familias destruidas. La mía era la sexta. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Francisco se inclinó hacia adelante. Necesitamos pruebas sólidas de fraude. Documentos, transferencias bancarias, cualquier cosa que demuestre que obtuvo dinero mediante engaños. Tengo información de los casos anteriores, pero necesito vincularla con lo que está haciendo ahora. ¿Tiene acceso a documentos financieros? ¿Contratos? ¿Algo que él haya firmado? Pensé rápido. Tengo los comprobantes de las transferencias que hice. Tengo algunos correos donde mencionaba emergencias, necesidades. Siempre era él quien escribía pidiendo ayuda, aunque viniera a nombre de Sara. Eso sirve. ¿Algo más? La casa y el coche están a nombre de los dos, Sara y David. Pero yo pagué directamente. Tengo todos los estados de cuenta. Perfecto. Necesito copias de todo. Y necesito que me cuente todo lo que recuerde de su relación con David. Cada vez que pidió dinero, cada promesa que hizo, cada mentira que ahora le parezca sospechosa. Pasamos las siguientes 2 horas revisándolo todo. Le hablé del distanciamiento progresivo, de cómo David siempre estaba presente cuando Sara hablaba conmigo, de cómo las solicitudes de dinero aumentaban mientras las visitas disminuían. Francisco tomó notas con cuidado. Todo esto encaja con su patrón. Aísla a la víctima de su familia de origen, especialmente de las figuras maternas, porque son las que más rápido notan que algo no está bien. Mantiene el flujo de dinero, pero reduce el contacto personal para evitar ser descubierto. Y el mensaje que le enviaron pidiéndole que se mantuviera alejada, eso es nuevo. En los casos anteriores no fue tan directo. Probablemente significa que está en la fase final, que ya está preparando su salida. Quería cortar el contacto por completo para que, cuando desaparezca, usted no pueda intervenir rápidamente. Pero yo cancelé los pagos. Eso arruinó su plan. Por eso David la está llamando. Necesita que el dinero siga fluyendo un poco más mientras termina de preparar su escape. Mi estimación es que tiene entre 2 y 4 semanas antes de desaparecer. Entre 2 y 4 semanas. Mi hija tenía menos de un mes antes de que su vida se hiciera pedazos. Tengo que advertirle. Tengo que decirle a Sara. Francisco negó con la cabeza. Si se lo dice ahora, David lo sabrá de inmediato. Él la tiene tan controlada que probablemente le contará todo. Él lo negará. Dirá que es una mentira, que usted intenta separarlos y luego desaparecerá antes de que podamos construir un caso sólido. Sara se quedará sin ninguna forma de recuperar nada. Entonces, ¿qué hago? Lo dejamos pensar que sigue en control. Mientras tanto, reunimos pruebas, construimos un caso, y cuando tengamos todo, lo confrontamos de una manera de la que no pueda escapar. Con policías, con abogados, de una forma en la que Sara tenga que ver la verdad, incluso si no quiere. Sentí un nudo en el estómago. La idea de dejar a mi hija un día más con ese hombre me revolvía por dentro. Pero Francisco tenía razón. Si actuaba por impulso, David desaparecería y Sara nunca me creería. ¿Cuánto tiempo necesita? 1 semana, tal vez 2. Necesito verificar algunas cosas.
hablar con Bárbara y con las otras víctimas, preparar documentación sólida. ¿Puede hacerlo? ¿Puede esperar sin decirle nada a Sara? Asentí, aunque cada fibra de mi cuerpo quería correr a casa de mi hija y sacarla de ahí. Francisco sacó una tarjeta de su portafolio. Este es mi número. Llámeme si pasa algo urgente. Si David hace algo sospechoso, si Sara viene a verla, cualquier cosa. Guardé la tarjeta en la mano y supe que ya no había vuelta atrás. Y por favor, no le diga esto a nadie más todavía. ¿Por qué me está ayudando? Bárbara Jiménez está pagando esto. Ella reabrió la investigación inicial. Pero esto ya no es solo trabajo. He visto lo que hace este hombre. He visto a las familias que destruye, a las mujeres que deja rotas. Si puedo detenerlo esta vez, si puedo evitar que otra familia pase por lo mismo que pasó Bárbara, entonces vale la pena. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Señora Moniz, su hija tiene suerte de tenerla, aunque ahora no lo vea. Usted la está salvando. Cerré la puerta después de que se fue y me quedé de pie en el pasillo. Me temblaban las piernas. Me senté en el piso, con la espalda pegada a la pared. Mi yerno era un mentiroso, un estafador, un hombre que ya había destruido familias antes y estaba a punto de destruir la mía. Y mi hija no tenía idea. Estaba tan ciega, tan controlada, que probablemente defendería a David si yo le contara la verdad. Miré la carpeta que Francisco había dejado sobre la mesa, llena de pruebas, de historias de otras mujeres, de otras madres que habían pasado exactamente por lo mismo que yo. Sentí que algo crecía dentro de mí. No era solo rabia, era determinación. Una determinación fría y calculada. David había elegido a la familia equivocada esta vez, porque yo no iba a dejar que se saliera con la suya. No iba a permitir que destruyera a mi hija y desapareciera en la noche. Iba a detenerlo, y lo iba a hacer bien. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Saber la verdad y no poder hacer nada con ella me estaba consumiendo por dentro. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba, pensando que tal vez era Sara, diciendo que David había desaparecido. Francisco me llamó al tercer día. Necesito que venga a mi oficina. Hay alguien que quiere conocerla. Tomé 2 camiones para llegar. La oficina de Francisco estaba en un edificio viejo en el centro, 3er piso, sin elevador. Cuando entré, había una mujer sentada esperando. Se veía de unos 60 años, con el cabello canoso recogido, ojos cansados pero decididos. Alejandra. Ella es Bárbara Jiménez, dijo Francisco. La mujer se levantó y me extendió la mano. Yo la tomé. Sus dedos estaban fríos. Lo siento mucho que tenga que pasar por esto, dijo Bárbara. Su voz tembló un poco. Sé exactamente lo que se siente. Los 3 nos sentamos. Francisco puso una caja sobre el escritorio. Bárbara traía más documentación, cosas que no me había mostrado antes porque eran muy personales. Pero cuando supo que David había hecho lo mismo otra vez, decidió que era necesario. Bárbara abrió la caja. Estaba llena de papeles, fotografías, recibos, cartas. Mi hija, Emilia, era una mujer inteligente, empezó Bárbara. Trabajaba como enfermera. Tenía su propio departamento. Era independiente. Y entonces conoció a David, o a Roberto, o como sea que realmente se llame. Sacó una fotografía. Emilia sonriendo junto a David. Se veían enamorados, como Sara y David en sus fotos. Al principio, todo era perfecto. Él era encantador, atento. La trataba como reina. 6 meses después, se casaron. Yo pensé que fue muy rápido, pero Emilia estaba feliz. ¿Quién era yo para decir algo? Su voz se quebró un poco. Respiró hondo antes de seguir. Poco después, empezaron los cambios. Emilia dejó de visitarme tanto. Cuando yo le llamaba, David siempre estaba ahí, siempre en altavoz, siempre escuchando. Cuando le pedía hablar a solas, Emilia decía que no había secretos entre ellos. Yo conocía esa historia. Era la mía. Era la de Sara. Luego empezaron las peticiones de dinero. Primero pequeñas. Un préstamo para arreglar el coche. Unos 10,000 pesos. Luego para pagar una deuda inesperada. Unos 20,000 pesos. Luego para invertir en un negocio que David supuestamente estaba empezando. Unos 100,000 pesos. Bárbara sacó documentos bancarios, transferencias, cheques, todo meticulosamente documentado.
En 2 años, le di más de 800,000 pesos. Vendí la casa que heredé de mi madre. Vacié mis ahorros para el retiro. Todo porque creía que estaba ayudando a mi hija a construir su futuro. ¿Y el negocio?, pregunté. Nunca existió. Nada de lo que David decía era real. Los papeles que me mostraba eran falsos. Las direcciones eran edificios vacíos. Los socios que mencionaba no existían. Todo era una mentira. Francisco intervino. He verificado los documentos. David tiene experiencia en falsificación. Ha creado empresas fantasma, documentos legales falsos. Es parte de su metodología. Todo parece legítimo hasta que se investiga a fondo. Bárbara continuó. Un día fui a visitar a Emilia sin avisar. Algo me dijo que necesitaba verla. Cuando llegué a la casa, estaba vacía. Completamente vacía. Los vecinos me dijeron que se habían ido 2 días antes. Un camión de mudanza se llevó todo. Ella no me dijo nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Intenté contactarla durante semanas. Su teléfono estaba desconectado. Sus redes borradas. Era como si hubiera desaparecido del planeta. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. 3 meses después, recibí una llamada de un hospital. Emilia estaba ahí, sola, destruida. David la había dejado en otra ciudad, sin dinero, sin trabajo, con una deuda de más de 600,000 pesos en tarjetas de crédito que él sacó a su nombre. Sentí el estómago volteárseme. Eso era lo que le esperaba a Sara. ¿Cómo está Emilia ahora? Está viva. Está trabajando, pero nunca volvió a ser la misma. Cayó en una depresión profunda y tardó años en levantarse. Tuvo que declararse en bancarrota. Perdió años reconstruyendo su vida, y la relación conmigo también quedó dañada. Me culpó por no haber visto las señales, por haber confiado en David, aunque yo también fui víctima. Francisco puso otra carpeta sobre la mesa. Hay más casos. He encontrado 4 más además del de Emilia, todas historias similares, todas con el mismo patrón. Abrió la carpeta. Más fotos, más documentos, más mujeres que habían creído en David, más familias destruidas. Esta es Tania. David estuvo con ella hace 12 años. Le sacó más de 400,000 pesos antes de desaparecer. Esta es Jessica. Hace 15 años, más de 600,000 pesos. Antes de eso, hay indicios de por lo menos 2 casos más, pero no tengo documentación completa. Miré las fotografías, mujeres distintas, pero todas con la misma expresión en las fotos con David. Felicidad, confianza, amor. ¿Cómo es posible que siga haciendo esto? ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque es cuidadoso, explicó Francisco. Cambia de ciudad, cambia de nombre, espera algunos años entre cada caso y, sobre todo, sabe manipular el sistema legal. Técnicamente, lo que hace puede no ser completamente ilegal. Son préstamos familiares, inversiones voluntarias, no hay contratos que digan que debe devolver el dinero. Las deudas están a nombre de las mujeres, pero ellas las firmaron voluntariamente, aunque no supieran exactamente qué estaban firmando. Entonces, ¿no podemos hacer nada legalmente? Yo no dije eso. Podemos, pero necesitamos pruebas de fraude intencional. Necesitamos demostrar que usó identidades falsas, que falsificó documentos, que lo planeó desde el principio. Con eso podemos ir con la policía. Podemos armar un caso penal por fraude. Bárbara se inclinó hacia mí. Por eso necesitamos su ayuda, Alejandra. Usted todavía tiene acceso. Todavía puede conseguir información. Si trabaja con nosotros, podemos detenerlo antes de que le haga a Sara lo que le hizo a Emilia. ¿Qué necesitan que yo haga? Francisco sacó una lista. Primero, necesito que documente todo. Cada interacción con David, cada solicitud de dinero, cada promesa que hizo. Segundo, si es posible, necesito que consiga acceso a documentos, papeles de la casa, papeles del coche, cualquier contrato que David haya firmado. Tercero, necesita mantener contacto. No lo corte por completo. Si sospecha que lo estamos investigando, va a desaparecer. ¿Quiere que vuelva a hablar con ellos después de todo? Sé que es difícil, pero es la única forma. Si usted puede retomar contacto sin levantar sospechas, podemos comprar tiempo. Bárbara me tomó la mano. Sé lo que le estoy pidiendo. Sé que duele, pero piense en su hija, piense en su nieta,
Si David desaparece ahora, Sara se va a quedar con todas las deudas, con una casa que no puede pagar, con el crédito destruido y probablemente embarazada, o con otro hijo que David habrá usado para amarrarla más. Esa última parte me golpeó. Embarazada. Era parte de su patrón. Emilia estaba embarazada cuando él desapareció, dijo Bárbara. Perdió al bebé por el estrés. Tania también estaba embarazada. David usa a los hijos como forma de control, como una manera de conseguir más dinero, como una forma de hacer que las familias inviertan más en la relación. Sentí que no podía respirar. Sara podría estar embarazada. David podría estar planeando dejarla con otro hijo, con más responsabilidades, con más deudas. Haré lo que sea necesario, dije. Francisco asintió. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Usted va a llamar a Sara. Va a decirle que ha pensado las cosas, que tal vez reaccionó mal, que quiere hablar. No va a mencionar nada de dinero todavía. Solo quiere reconectar. Y si David sospecha, va a creer que ganó. Va a creer que usted cedió, que necesita a su familia más de lo que necesita su dinero. Va a bajar la guardia. Y cuando lo haga, vamos a conseguir lo que necesitamos. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Francisco me dio un teléfono pequeño, de esos desechables. Use este para comunicarse conmigo, no desde su teléfono normal. David podría estar revisando los mensajes de Sara. Si ella tiene acceso a su teléfono, él también. Bárbara me abrazó antes de irse. Gracias por hacer esto. Sé que es su hija, y debe ser horrible. Pero usted la está salvando. Aunque ella no lo sepa ahora, usted la está salvando. Esa noche, me senté frente a mi teléfono durante 1 hora antes de marcar. Ensayé lo que iba a decir. ¿Cómo iba a sonar? Tenía que ser convincente. Tenía que hacer que Sara creyera que yo había cedido. Al final, marqué. Sara contestó al tercer timbrazo. Mamá. Hola, mi amor. ¿Podemos hablar? Hubo una pausa. Claro. Espera. Escuché movimiento. Una puerta cerrándose. Está bien. Estoy sola. Era mentira. Apostaba a que David estaba ahí, escuchando, pero seguí. He estado pensando mucho en todo. En el mensaje, en lo que pasó, y creo que tal vez reaccioné mal. ¿De verdad? Su voz sonó esperanzada, casi desesperada. ¿De verdad? Eres mi hija. Lilia es mi nieta. No quiero perderlas por orgullo. Ay, mamá. Yo tampoco quiero eso. Te extraño muchísimo. ¿Podríamos vernos? Tal vez esta semana. Puedo preparar la comida que te gusta o, si prefieres, puedo ir a verte. Sí, me encantaría. Déjame hablar con David y te confirmo qué día. Ahí estaba. Déjame hablar con David. Ni siquiera podía aceptar una invitación de su propia madre sin su permiso. Perfecto, mi amor. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que David mordiera el anzuelo. Sara me llamó al día siguiente. Mamá, ¿qué te parece el sábado? Podemos ir a tu casa a comer. David también quiere hablar contigo. Dice que necesitamos aclarar todo como familia. Claro que David quería hablar. Quería asegurarse de que el dinero volviera a fluir. Quería controlar la conversación. Quería manipularme cara a cara. Me parece perfecto, mi amor. ¿A qué hora? A la 1 está bien. Perfecto. Aquí los espero. Cuando colgué, llamé a Francisco desde el teléfono que me había dado. Van a venir el sábado. David, Sara y la niña. Excelente. Ahora escuche con atención. Durante esa comida tiene que hacer varias cosas. Primero, manténgase tranquila. Sea amable, pero no demasiado. Tiene que parecer que cedió, pero con dignidad. Segundo, observe todo lo que David haga y diga. Cada detalle importa. Tercero, si es posible, consiga que David firme algo. Lo que sea. Un recibo por dinero prestado, una nota de agradecimiento, cualquier cosa con su firma. ¿Y cómo hago eso sin levantar sospechas? Dígale que su contador necesita documentación para impuestos, que el banco le pidió justificar las transferencias grandes. Invente algo burocrático y aburrido. David va a querer cooperar para mantenerla tranquila. Pasé los siguientes 3 días preparando todo. No era solo una comida, era una operación. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cociné el pollo asado que le gustaba a Sara.
Hice arroz y frijoles, ensalada fresca. Preparé flan de postre, porque era el favorito de Lilia. Puse el mantel bonito que solo usaba en ocasiones especiales. Pero también preparé otras cosas. Los documentos que necesitaba que David firmara. Un recibo sencillo que decía: reconozco haber recibido apoyo financiero de Alejandra Moniz por un total de más de 1 millón de pesos durante los últimos 3 años, destinado a gastos de vivienda y transporte. Lo redacté para que pareciera solo una formalidad administrativa, nada amenazante. También preparé mi teléfono. Francisco me había enseñado cómo activar la grabadora de forma discreta. Todo lo que se dijera en esa comida quedaría registrado. Llegó el sábado. Me levanté temprano, aunque había dormido poco. Los nervios me mantenían despierta desde las 5 de la mañana. Me bañé. Me vestí con ropa sencilla pero presentable. Me maquillé ligeramente. Tenía que verme como la madre amorosa que había cedido, no como la mujer que estaba investigando a su yerno. A la 1 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo. Abrí la puerta. Sara entró primero, llevando a Lilia de la mano. La niña corrió hacia mí. Abuela, la levanté y la abracé. Su cuerpecito caliente contra el mío me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Por ella, por Sara, por la familia que aún podíamos ser si lograba sacar a David de nuestras vidas. Hola, mi amor. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Hiciste flan? Claro que sí. David entró detrás de Sara. Traía una botella de vino. Sonrisa perfecta. Alejandra, gracias por recibirnos. Sé que las cosas han estado tensas. Fue difícil mirarlo, sabiendo lo que sabía, ver ese rostro que había visto en fotografías con otras mujeres, escuchar esa voz que había mentido a tantas familias. Pero sonreí. Pasa, David. La comida ya casi está lista. Nos sentamos a la mesa. Lilia entre Sara y yo, David enfrente. Serví la comida mientras hablábamos de cosas superficiales. El clima, el tráfico, cosas sin importancia. David comía con apetito. Cocinas delicioso, Alejandra. Sara siempre dice que nadie cocina como tú. Es el amor que le pongo, respondí, mirando a Sara. Ella sonrió, una sonrisa cansada. Noté las ojeras bajo el maquillaje. Había bajado de peso. Se veía agotada. Después de la comida, mientras Lilia jugaba en la sala con unos juguetes que yo había guardado desde que Sara era niña, llegó el momento de hablar. David se aclaró la garganta. Alejandra, quiero que sepas que lamento mucho cómo se dieron las cosas. El mensaje que recibiste no reflejaba realmente lo que sentíamos. Mentiroso. Yo sabía que cada palabra de ese mensaje había sido calculada, pero asentí, como si le creyera. Lo escribí yo, continuó, y quizá fui demasiado duro, pero es que Sara estaba muy estresada. Sentía que había mucha presión, mucha expectativa, y pensé que un poco de espacio sería bueno para todos. ¿Presión por qué?, pregunté suavemente. Sara intervino. Mamá, tú siempre has sido tan generosa, tan presente. A veces sentía que no podía estar a la altura, que te debía tanto que nunca podría pagarte. Ahí estaba, el guión de David saliendo de la boca de mi hija. Él la había convencido de que mi amor era una deuda, que mi ayuda era presión, que mi presencia era una carga. Mi amor, nunca esperé que me pagaras nada. Lo hice porque eres mi hija, porque quería ayudar. Lo sé, pero aún así, a veces es difícil. Su voz se quebró un poco. David puso su mano sobre su hombro, un gesto que parecía de consuelo, pero que ahora yo veía como control. Entiendo, dije, y respeto que necesiten su espacio, pero cancelar los pagos fue mi manera de respetar esa distancia. Si no querían mi presencia, no me parecía correcto seguir involucrada económicamente. David se tensó apenas. Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. Sobre eso, dijo con voz medida, entendemos tu punto, pero la realidad es que esos pagos formaban parte de nuestro presupuesto. Contábamos con ellos. Cancelarlos de golpe nos puso en una situación complicada. ¿Complicada cómo? Tenemos compromisos. La hipoteca, el coche, los gastos de Lilia. Mi negocio está en una etapa en la que necesito reinvertir todo lo que gano. No puedo desviar fondos ahora. Su negocio. Francisco me había dicho que no existía ningún negocio. Otra mentira más para justificar por qué nunca tenía su propio dinero. ¿Y qué propones?, pregunté. David se inclinó hacia adelante. Mira, entiendo que te sentiste herida. Tienes derecho.
Pero somos familia. Las familias se apoyan. Si pudieras considerar restablecer los pagos, al menos de forma temporal, mientras estabilizamos las cosas, te lo agradeceríamos mucho. Y por supuesto, vamos a hacer un mayor esfuerzo por mantener contacto. Más visitas, más llamadas, más visitas a cambio de más dinero. El trato estaba claro, y sabía que esas visitas durarían solo hasta que el dinero volviera a fluir. Después, todo volvería a ser igual. Necesito pensarlo, dije. Han sido semanas difíciles para mí también. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay algo que necesito. ¿Qué cosa?, preguntó David. Mi contador me llamó. Dice que necesita documentación de las transferencias grandes que he hecho, por temas fiscales. Necesito que firmes un documento sencillo, confirmando los montos que les he dado y para qué fueron. Vi un destello en los ojos de David. Sospecha, preocupación, pero se recompuso rápido. Claro, no hay problema. ¿Tienes el documento? Fui a mi cuarto y saqué el papel que había preparado. Se lo pasé con una pluma. David lo leyó. Sus ojos recorrieron cada línea. Podía ver su mente trabajando, calculando si firmarlo era peligroso. Es mucho dinero, dijo finalmente. 800,000 en 3 años. Sí, lo es. No me había dado cuenta de que era tanto. Mentiroso. Él sabía exactamente cuánto era. Seguramente lo había calculado hasta el último centavo. ¿Hay algún problema en firmarlo?, pregunté con voz tranquila. No. Es solo que... Esto es solo para tu contador, ¿verdad? No va a ir a ningún otro lado, solo para mis archivos. Requisitos fiscales, nada más. David miró a Sara. Ella asintió ligeramente. Tomó la pluma y firmó con su nombre completo. David Solís. Otra mentira atrapada en papel, pero era su firma, su reconocimiento del dinero recibido. Gracias, dije, guardando el documento. Ahora déjame pensar en lo otro. No puedo prometer nada todavía, pero lo voy a considerar. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó David, con un tono de urgencia que intentó disimular. 1 semana, quizá 2. Necesito revisar mis finanzas también. Ver qué es posible. No le gustó la respuesta, pero no podía presionar más sin mostrar desesperación. El resto de la visita fue más relajado. Jugamos con Lilia, tomamos café, comimos flan. Sara me habló de la escuela de Lilia, de sus palabras nuevas, de sus juegos nuevos. Hablamos como una familia normal, pero yo no podía olvidar la actuación, las mentiras escondidas bajo cada palabra, la manipulación detrás de cada sonrisa de David. Cuando se fueron, Sara me abrazó en la puerta. Gracias, mamá, por darle otra oportunidad a esto. Siempre, mi amor, siempre. David también me abrazó. Breve, calculado. Nos vemos pronto, Alejandra. Cerré la puerta y esperé hasta escuchar cómo el coche se alejaba. Entonces saqué el teléfono que Francisco me había dado y lo llamé. ¿Cómo fue? Tengo la firma. Reconoce más de 800,000 pesos. Y toda la conversación quedó grabada. Perfecto. ¿Notaste algo sospechoso? Dudó antes de firmar. Preguntó varias veces para qué era el documento. Está nervioso. Bien. Eso significa que sabe que pisa terreno peligroso. Mencionó algo sobre cambios, viajes. No directamente, pero habló de su negocio, de que necesita invertir todo ahí. Eso podría ser su excusa para mover dinero. Exacto. Probablemente está preparando su salida. Voy a acelerar la investigación. Tenemos que movernos rápido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando la grabación una y otra vez. La voz de David, sus mentiras suaves, la forma en que manipulaba cada situación, la manera en que había convertido a mi hija en su marioneta. Pero ahora, yo tenía algo que él no esperaba. Tenía pruebas, tenía su firma, tenía su voz admitiendo dependencia del dinero. Y tenía un plan. David creía que había ganado. Creía que yo me había ablandado, que pronto el dinero volvería a fluir, y todo regresaría a su control. No sabía que cada movimiento suyo estaba siendo documentado, cada palabra analizada, cada mentira archivada. La trampa se estaba cerrando y él no tenía idea. Francisco me llamó 2 días después de la comida. Alejandra, necesito que venga a la oficina. Ya tenemos todo listo. Cuando llegué, encontré a Francisco con otros 2 hombres. Uno vestía traje formal y llevaba un portafolio. El otro estaba con uniforme de policía. Alejandra,
Él es el detective Tomás Chávez, y él es el abogado que lleva el caso de Bárbara contra David. Nos sentamos alrededor de la mesa de Francisco. Había carpetas por todas partes, documentos, fotografías, años de pruebas contra un hombre que había arruinado vidas. El detective Chávez habló primero. Señora Moniz, llevamos varios meses armando un caso contra el hombre que usted conoce como David. Con la información que usted proporcionó, por fin tenemos lo suficiente para actuar. ¿Qué encontraron? David, cuyo nombre real es Roberto Vázquez, tiene un historial de 15 años, 6 identidades distintas, 8 víctimas que hemos podido documentar, falsificación de documentos, fraude, robo de identidad, evasión fiscal. La lista es larga. Puso varias fotografías sobre la mesa. David, con distintos nombres, en distintas ciudades, con distintas mujeres. Siempre la misma sonrisa, siempre la misma estrategia. Lo más grave es que encontramos algo reciente. David ha sacado préstamos a nombre de Sara. 3 tarjetas de crédito que ella no sabe que existen. Un total de más de 700,000 pesos en deuda. Sentí que el aire se me iba del pecho. Y sigue creciendo. Los intereses se acumulan cada día. Además, hipotecó la casa sin que Sara lo supiera. Falsificó a su firma en los documentos. Sacó más de 1,200,000 pesos que ya no podemos rastrear. Mi hija estaba arruinada y no tenía idea. ¿Cuándo se va a ir?, pregunté. Nuestro análisis indica que en menos de 2 semanas. Ha estado vendiendo cosas, muebles, electrónicos, todo lo que puede convertir en efectivo sin levantar sospechas. También ha estado buscando boletos de avión. Encontramos búsquedas de vuelos a Sudamérica. ¿Y Sara?, pregunté. ¿Se la va a llevar? El detective negó con la cabeza. No. Según el patrón, David desaparece solo. Deja a la mujer y a los hijos atrás. Inventará una emergencia, un viaje de trabajo, algo urgente, y simplemente no regresará. Su nieta Lilia se quedará con su madre. David no se lleva a los niños. Ellos son el ancla, lo que mantiene a las mujeres ocupadas y sin recursos para buscarlo. El abogado tomó la palabra. Señora Moniz, esto es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a presentar cargos formales contra Roberto Vázquez, alias David Solís. Vamos a solicitar una orden de arresto y la vamos a ejecutar en su casa, frente a Sara, frente a ella. No podemos arrestarlo en otro lugar. Entendemos que usted quiera protegerla del trauma, pero Sara necesita ver esto. Necesita ver a la policía llevándose a David. Necesita escuchar los cargos. Necesita que la ilusión se rompa por completo. De lo contrario, él encontrará la manera de contactarla desde donde esté y la convencerá de que es una injusticia, de que usted lo planeó todo, de que él es la víctima. Francisco asintió. He visto esto antes. Si Sara no ve con sus propios ojos que David es arrestado legalmente, con cargos reales y pruebas sólidas, su mente buscará justificarlo, querrá creerle, querrá pensar que hay una explicación. Y después del arresto, usted va a estar ahí para ella. El detective añadió. La va a necesitar. Estará en shock, confundida. Probablemente al principio la culpe a usted, pero con el tiempo, cuando procese todo, entenderá que usted la salvó. ¿Cuándo va a ser? Mañana, a las 9 de la mañana. David suele estar en casa a esa hora. Necesitamos que usted esté ahí también. ¿Yo? ¿Por qué? Porque Sara va a necesitar a alguien cuando esto pase. Estará en shock. Y alguien tiene que hacerse cargo de Lilia mientras procesamos a David. Esa persona tiene que ser usted. Esa noche no dormí. Sabía que lo que venía iba a romper a mi hija en 1000 pedazos. Iba a destruir la vida que ella creía tener. Iba a obligarla a enfrentar que los últimos 7 años habían sido una mentira. Pero también sabía que era la única forma de salvarla. A las 8 de la mañana, llegué a casa de Sara. Toqué la puerta. David abrió. Pareció sorprendido al verme. Alejandra, no te esperábamos. Vine a hablar con Sara sobre lo que platicamos el sábado. Ah, claro. Pasa. Sara estaba en la cocina preparando el desayuno de Lilia. Mamá, qué sorpresa. Buenos días, mi amor. ¿Podemos hablar? Claro. Siéntate. ¿Quieres café? Por favor. David se quedó en la sala, pero yo sentía su atención sobre nosotras, tratando de escuchar, de controlar la situación incluso desde lejos. Entonces, ¿pensaste en lo que hablamos?, preguntó Sara con esperanza en la voz.
Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Fuerte, insistente. David fue a abrir. Escuché voces. Firme, autoritarias. Roberto Vázquez. No, se equivocan. Yo soy David Solís. Tenemos una orden de arresto contra Roberto Vázquez. Tenemos confirmación de que esa es su identidad real. Tiene derecho a guardar silencio. Sara se levantó de golpe. ¿Qué está pasando? Corrió hacia la puerta. Yo la seguí. En la entrada había 3 policías. Uno de ellos era el detective Chávez. Tenían a David, o a Roberto, esposado. ¿Qué están haciendo? ¡Suéltenlo! Hay un error, gritó Sara. Señora, dijo el detective, su esposo está siendo arrestado por fraude, falsificación, robo de identidad y otros cargos. Tiene derecho a un abogado. No, esto es un error, gritó Sara. David, diles algo. David me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio puro. Sabía que yo estaba detrás de esto. Sabía que lo había atrapado. Sara, escúchame, dijo con voz calmada. Demasiado calmada. Esto es un malentendido. Tu madre está detrás de todo esto. Ella lo planeó porque no quiere que seamos felices. No les creas nada. ¡No!, gritó Sara. Mamá, diles que paren. Diles que esto es un error. El detective Chávez sacó una carpeta. Señora, el nombre de su esposo no es David Solís. Su nombre es Roberto Vázquez. Ha usado 6 nombres distintos en los últimos 15 años. Ha estafado a 8 familias. Y tiene más de 700,000 pesos de deuda a su nombre, que probablemente usted no sabe que existe. Eso es mentira, dijo David. Sara, no les creas, es una trampa. También hipotecó su casa sin su conocimiento, continuó el detective. Falsificó su firma, sacó más de 1,200,000 pesos que desaparecieron. Y tenemos pruebas de que planeaba abandonarla a usted y a su hija en menos de 2 semanas. Sara me miró, sus ojos llenos de lágrimas, de confusión, de dolor. Mamá, ¿qué hiciste? Te salvé, dije con voz firme. Aunque no lo veas ahora, te salvé. No, gritó. Destruiste mi vida. Destruiste a mi familia. David fue llevado hacia la patrulla. Seguía hablando. Sara, no les creas. Consigue un abogado. Yo no hice nada malo. Tu madre miente. Bárbara miente. Todos mienten. Bárbara. Había dicho el nombre. Sara lo escuchó. ¿Quién es Bárbara? Nadie respondió. David ya estaba dentro del coche. Las puertas se cerraron. Se lo llevaron. Sara se desplomó en el suelo, llorando, gritando. Lilia salió de su cuarto, asustada por el ruido. Mamá, ¿por qué lloras? Me arrodillé junto a Sara. Intenté abrazarla, pero me empujó. No me toques, no me toques. ¿Qué hiciste? Lilia empezó a llorar también. La levanté en brazos. La abracé aunque ella se resistía, queriendo irse con su madre. El detective Chávez se acercó. Señora Moniz, aquí están los documentos. Todo lo que su hija necesita saber está ahí. Números de caso, pruebas, contactos. Cuando esté lista para leer, todo está documentado. Le pasó una carpeta a Sara. Ella ni siquiera la miró. Solo lloró con la cara entre las manos. La policía se fue. La casa quedó en silencio, excepto por el llanto de Sara y los sollozos de Lilia. Sara, mi amor, mírame. Vete. Sal de mi casa. No voy a dejarte sola ahora. Te odio. Arruinaste todo. Él lo arruinó. Hace años, yo solo lo detuve para que no siguiera. Estás mintiendo. David me ama. Nos ama. David no existe. Ese hombre se llama Roberto, y ya les ha hecho esto a otras 8 mujeres antes que a ti. No, no es cierto. Levanté la carpeta del piso. La abrí. Saqué las fotografías. Roberto con distintos nombres, con distintas mujeres, con distintas familias. Mira, míralas. Sara alzó la vista. Vio las fotos. Su cara cambió. La negación empezó a quebrarse. Esta es Emilia. Estuvo casado con ella hace 9 años. Le sacó más de 1,200,000 pesos a su familia y la dejó con más de 600,000 pesos de deuda. Esta es Tania. Esta es Jessica. Esta es otra. Todas creyeron que las amaba. Todas creyeron que eran especiales. Sara tomó las fotos con las manos temblorosas. Las miró una por una. Las lágrimas cayeron sobre el papel. No, no puede ser. Es real, mi amor. Todo es real.
Y tú ibas a ser la siguiente en la lista. Pero yo lo amo. Tenemos una hija. Tenemos una vida. Él no te ama. Nunca te amó. Solo te usó, como usó a todas las demás. Sara se dobló sobre sí misma. Un sonido le salió de la garganta. No era llanto, era algo más profundo. Era el sonido de un alma rompiéndose. Me senté en el piso junto a ella, con Lilia todavía en mis brazos, y esperé a que el shock pasara. Esperé a que la realidad se acomodara. Esperé a que mi hija me necesitara. Pasaron horas. Lilia se quedó dormida en mis brazos. Sara siguió llorando hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos y silenciosos. Por fin habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Desde cuándo lo sabías? 2 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Porque no me habrías creído, porque él te tenía tan controlada que habrías defendido cada mentira. Necesitabas ver las pruebas. Necesitabas que la policía lo arrestara. Necesitabas que fuera innegable. Tengo deudas que no sabía que existían. Más de 700,000 pesos en tarjetas. Hipotecó la casa. Sacó más de 1.200.000 pesos que desaparecieron. Y todo el dinero que tú me diste también se esfumó. Probablemente en cuentas que no podemos rastrear. Sara cerró los ojos. Estoy arruinada. No. Estás viva. Estás libre. Y yo voy a ayudarte a reconstruirlo todo. No quiero tu ayuda. Tu ayuda fue lo que me metió en esto. Esas palabras dolieron, pero las entendí. Sara necesitaba culpar a alguien, y yo era más fácil de culpar que enfrentar, que había vivido una mentira durante 7 años. Está bien. Cuando estés lista, aquí voy a estar. Me levanté con cuidado para no despertar a Lilia. La puse en su cama. Volví a la sala. Sara seguía en el piso, con las fotos regadas alrededor. Me voy a quedar esta noche en el sillón, por si me necesitas. No respondió, pero tampoco me pidió que me fuera. Esa noche, acostada en el sillón de mi hija, escuché sus sollozos desde su cuarto. Cada sonido era un recordatorio del dolor que yo le había causado para salvarla, pero también era prueba de que estaba viva, de que estaba ahí, de que todavía teníamos una oportunidad de reconstruir lo que David había destruido. La verdad había explotado, y ahora teníamos que vivir entre los escombros. Los primeros días después del arresto fueron los más oscuros. Sara casi no hablaba, casi no comía. Se movía por la casa como un fantasma. Yo me quedé ahí. Preparaba comida que ella no tocaba. Cuidaba a Lilia, que preguntaba por su papá cada hora. ¿Dónde está papi? Papi tuvo que irse. ¿Cuándo regresa, abuela? No había una respuesta fácil para eso. Al tercer día, Sara por fin abrió la carpeta completa que el detective había dejado. Se sentó en la mesa de la cocina y leyó cada página, cada documento, cada testimonio de las otras mujeres. Yo vi su cara cambiar con cada revelación. La negación se volvió shock. El shock, horror. El horror, comprensión. Había otra mujer embarazada, dijo con voz hueca. Emilia. Perdió al bebé cuando él se fue. Me sentí frente a ella. Lo sé. Yo estaba pensando en tener otro hijo. David decía que sería bueno para Lilia, que la familia debía crecer. Sus manos temblaban sobre el papel. Era parte de su plan, ¿verdad? Otro bebé significaba más dinero, más control, probablemente. Sara cerró los ojos. Soy tan tonta. No eres tonta. Eres humana. Te enamoraste de quien creíste que era, no de quien realmente era. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no vi nada? Porque él es un profesional. Lleva años haciendo esto. Sabe exactamente cómo manipular, cómo controlar, cómo hacer que todo parezca normal hasta que es demasiado tarde. Sara tomó otra hoja. Era el reporte financiero. Más de 700,000 pesos en deudas. No lo sabía. Más de 1.200.000 pesos robados de la casa. Y todo el dinero que tú me diste, desaparecido. Lo vamos a arreglar. ¿Cómo? ¿Cómo se arregla esto? Su voz subió. No tengo nada. Esta casa tiene una hipoteca que no puedo pagar. Tengo deudas que ni siquiera firmé. Mi crédito está destruido. Hay vías legales. El abogado ya está trabajando en demostrar que fue fraude, que tú no sabías, que él falsificó tu firma. ¿Y mientras? ¿Mientras qué? ¿Cómo alimento a mi hija? Yo te voy a ayudar. Sara me miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero más de tu dinero. Tu dinero fue lo que me metió en esto. Mi dinero no te metió en esto.
David lo hizo. Yo solo fui otra víctima de su plan. Pero si tú no hubieras pagado tanto, tal vez se habría ido antes. Tal vez no habría durado 7 años. Tal vez ella tenía razón. Tal vez mi generosidad había prolongado el engaño. Pero no podía cambiar el pasado. Lo siento, dije. Lo siento por haber sido tan ciega. Lo siento por no haber visto lo que él era. Lo siento si mi ayuda te ató a él por más tiempo. Sara lloró. Esta vez sí me dejó abrazarla. Se derrumbó en mis brazos como cuando era niña, como cuando se caía y venía corriendo conmigo para que le curara las heridas. No sé cómo voy a salir de esto, mamá. Juntas. Vamos a salir juntas. La semana siguiente trajeron a Bárbara. Sara necesitaba escuchar a alguien que hubiera sobrevivido a esto, alguien que hubiera estado exactamente donde ella estaba ahora. Se sentaron en la sala. Bárbara tomó las manos de Sara. Sé lo que sientes. El vacío, la vergüenza, la sensación de que fuiste la tonta más grande del mundo. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Sara. Un día a la vez. Lloré, me enojé, me culpé. Pero al final entendí que no era mi culpa, que él era el problema, no yo. Tu hija, Emilia, ¿está bien ahora? Está viva. Trabaja. Tiene un departamento pequeño. Sigue yendo a terapia, pero está reconstruyendo su vida. Y la relación conmigo se arregló. Tomó tiempo, pero lo arreglamos. Ahora hablamos. Nos vemos. Ya no existe esa pared entre nosotras. Sara miró hacia donde Lilia jugaba. Tengo miedo de no poder darle la vida que se merece. La vida que se merece es una con una mamá presente y honesta, no una mamá atrapada en mentiras, aunque esas mentiras vengan con dinero. Tú le das amor, tú le das verdad. Eso es más que suficiente. Después de que Bárbara se fue, Sara se quedó callada durante horas. Esa noche, cuando puse a Lilia en la cama, Sara entró al cuarto. Mamá, necesito decirte algo. Jimmy, me arrepiento de cómo te traté. Me arrepiento de excluirte. Me arrepiento del mensaje. Me arrepiento de todo. Tenías razón sobre David. Sobre todo. Y yo estaba tan ciega que te hice a un lado. Ya pasó, mi amor. No, no ha pasado. Necesito que sepas que lo siento. Necesito que sepas que durante todos esos años, cuando no te llamaba, cuando cancelaba planes, cuando te mantenía lejos, una parte de mí sabía que algo estaba mal, pero era más fácil alejarme de ti que enfrentar que quizá me había equivocado al casarme con él. Él te manipuló. No es tu culpa, pero yo te lastimé, y eso sí es mi culpa. La abracé. Te perdono. Siempre te perdoné, incluso cuando dolía. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta. El abogado logró probar fraude en las tarjetas. Las deudas fueron eliminadas del historial de Sara. La hipoteca fue más complicada. Sara tendría que vender la casa. No había forma de pagarla sola. Voy a buscar un departamento pequeño, dijo. Uno que pueda pagar con mi sueldo de enfermera. Y mientras, ¿podemos Lilia y yo quedarnos contigo? Solo hasta que encuentre algo. Esta es tu casa. Siempre lo fue. Empacamos las cosas de Sara. Solo lo esencial. Ropa, juguetes de Lilia, fotografías. Dejamos todo lo demás, todo lo que David había tocado, todo lo que era parte de esa vida falsa. El día que se mudaron a mi departamento pequeño, Lilia corrió por los cuartos emocionada. Voy a vivir con la abuela. Sí, mi amor. Para siempre. Para un tiempo. Sara y yo compartimos mi cuarto. Lilia se quedó con el cuartito que yo usaba como estudio para guardar cosas. Lo convertimos en su espacio. Pintamos las paredes de colores claros. Pusimos sus juguetes, sus libros, su camita. Era apretado. A veces era incómodo, pero era real. Era honesto. Era familia de verdad. Sara agarró turnos extra en el hospital. Yo seguí trabajando en la tienda de telas. Entre las dos cubríamos los gastos. No sobraba mucho. No había lujos. Pero había paz. Había verdad. Había amor incondicional. Una noche, 3 meses después del arresto, Sara entró a la cocina mientras yo preparaba la cena. Mamá, hoy fui a la corte y David, o Roberto, o como sea que se llame, se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. 5 años de prisión. ¿Cómo te sientes? No sé. Pensé que querría verlo sufrir más. Pero solo siento alivio. 5 años sin tener que preocuparme de que aparezca. 5 años para reconstruir mi vida por completo.
Y después de los 5 años, habrá una orden de restricción. No podrá acercarse a nosotras. Y para entonces, Lilia será mayor. Yo seré más fuerte. Ya no tendrá poder sobre mí. Sara se sentó en la mesa. El abogado dice que quizá recuperemos algo del dinero. No todo, pero algo. Están rastreando cuentas, bienes ocultos. El dinero no importa. Para mí tampoco importa ya. Antes, yo pensaba que el dinero era seguridad, que necesitaba tener mucho para estar bien. Pero ahora sé que la seguridad real es otra cosa. Es saber quién eres. Es tener gente real a tu lado. Es vivir sin mentiras. Lilia entró corriendo. Mamá, abuela, miren lo que hice. Traía un dibujo en las manos. 3 figuras agarradas de la mano. Ella, Sara y yo. Es nuestra familia, dijo, orgullosa. Sara la abrazó. Sí, mi amor. Esta es nuestra familia. Esa noche, después de acostar a Lilia, Sara y yo nos sentamos en el balconcito del departamento con té caliente. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por salvarme, aunque yo no quería ser salvada. Por estar aquí ahora, aunque te traté tan mal. Eres mi hija. Siempre voy a estar aquí. Sara apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era chiquita, como cuando el mundo era sencillo y yo podía arreglarlo todo con un abrazo. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi niña. Yo también te amo. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. El aire estaba fresco y, por primera vez en años, sentí que mi familia estaba completa. No por dinero, no por apariencias, sino por algo más profundo, algo real, algo que ningún David en el mundo podría destruir. Un año después del arresto de David, me desperté temprano, como siempre. Hice café en la cocina pequeña que ahora compartía con mi hija y mi nieta. Escuché los sonidos de la mañana. Sara alistándose para su turno en el hospital. Lilia cantando mientras se vestía para la escuela. Sonidos normales. Sonidos de vida real. Me senté junto a la ventana con la taza caliente entre las manos. El sol empezaba a salir. La ciudad despertaba despacio. Y pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar a ese momento de paz. Sara entró a la cocina ya vestida con su uniforme de enfermera. Se veía distinta ahora, más delgada todavía, pero de una manera sana. Sus ojos tenían una claridad que yo no le había visto en años. Ya no cargaba ese peso invisible que David le había puesto en los hombros. Buenos días, mamá. Buenos días, mi amor. Café, por favor. Se sentó frente a mí, tomó la taza que le pasé y bebió despacio. Afuera, el mundo seguía, pero adentro, en este departamento pequeño, habíamos construido algo nuevo, algo que no dependía de mentiras ni de manipulación. Hoy es el aniversario, dijo Sara, en voz baja. Lo sé, 1 año desde que todo explotó, 1 año desde que la policía se llevó a David, 1 año desde que mi vida se derrumbó, y 1 año desde que tú empezaste a reconstruirla. Sara sonrió, una sonrisa pequeña, pero verdadera. Sí, supongo que también es eso. Lilia entró corriendo con la mochila a medio poner. Abuela, ayúdame. Le acomodé las correas mientras Sara terminaba su café. Esas mañanas se habían vuelto nuestra rutina. Caóticas, ruidosas, pero llenas de amor real. ¿Lista para la escuela? Le pregunté a Lilia. Sí. Hoy vamos a dibujar animales. ¿Qué animal vas a dibujar? Una mariposa. Porque las mariposas son bonitas y pueden volar a donde quieran. Sara y yo nos miramos. Lilia ya no recordaba mucho a David. Estaba tan chiquita cuando se fue que su memoria de él se iba borrando. Tal vez eso era una bendición. Tal vez era mejor que no cargara con esos recuerdos. Después de dejar a Lilia en la escuela y a Sara en el hospital, regresé al departamento. Ese día yo no trabajaba. Me senté con una caja que había guardado por meses sin atreverme a abrirla. Dentro estaban todas las fotografías de los últimos 7 años. Sara y David en su boda. Sara embarazada, con David sonriendo a su lado. Lilia de bebé en los brazos de David. Navidades, cumpleaños. Momentos que parecían felices, pero que ahora yo sabía que estaban construidos sobre mentiras. Miré cada foto. Ya no sentía rabia. Ya no sentía ese dolor punzante. Solo una tristeza suave por el tiempo perdido. Por los años que David nos robó. Por la familia que pudimos haber sido si él nunca hubiera aparecido. Pero también pensé en lo que habíamos ganado. Sara ahora era más fuerte que nunca. Había vuelto a estudiar.
Estaba tomando cursos para especializarse en su carrera. Tenía amigas de verdad, no amigas aprobadas por David, sino mujeres que realmente la apoyaban. Y nuestra relación se había transformado. Ya no había secretos entre nosotras, ya no había muros. Hablábamos de todo, de sus miedos, de sus esperanzas, de los días difíciles y de los días buenos. Sonó el teléfono. Era Francisco. Alejandra, tengo noticias. Jimmy, recuperamos parte del dinero. No todo, pero encontramos una cuenta en el extranjero donde David escondió más de 800,000 pesos. El juez ordenó que se repartiera entre todas las víctimas. La parte de Sara es más de 200,000 pesos. No era todo lo perdido, pero era algo. Era justicia, aunque fuera parcial. Gracias, Francisco, por todo. No me des las gracias. Esto fue trabajo en equipo. Usted fue valiente. No muchas madres habrían hecho lo que usted hizo. Cuando colgué, llamé a Sara para darle la noticia. Escuché cómo se le quebró la voz. Más de 200,000 pesos. Puedo dar un enganche para un departamento. No hay prisa, mi amor. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo sé. Pero también sé que tú necesitas tu espacio. Has sido tan generosa, tan paciente. Tú también mereces recuperar tu vida. Mi vida está completa con ustedes aquí, y la de ustedes está completa conmigo. Pero tal vez es momento de encontrar un nuevo equilibrio. Un lugar cerca, donde podamos vernos diario, pero donde también tengamos nuestro espacio. Tenía razón. Era momento de dar el siguiente paso. No para alejarnos, sino para crecer hacia algo nuevo. Esa tarde, después de recoger a Lilia de la escuela, las tres fuimos a caminar al parque. Lilia corrió adelante, persiguiendo palomas. Sara y yo caminamos despacio detrás de ella. He estado yendo a terapia, dijo Sara de pronto. Sí. El hospital ofrece sesiones para empleados. He ido desde hace 3 meses. Me está ayudando mucho. Mira, Gusto, la terapeuta dice que lo que viví fue abuso. No físico, pero emocional. Dice que David me aisló sistemáticamente, que destruyó mi autoestima, que me hizo depender de él para todo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Al principio me enojé. No quería ser víctima. No quería aceptar que había sido tan débil. Pero ahora entiendo que reconocer el abuso no me hace débil. Salir de ahí me hace fuerte. La abracé mientras caminábamos. Eres la mujer más fuerte que conozco. Aprendí de la mejor. Lilia corrió hacia nosotras. Miren, una flor. Traía una florecita silvestre que arrancó del pasto, amarilla y chiquita, pero en sus manos parecía el tesoro más grande del mundo. Es para ti, abuela, porque tú me cuidas. Tomé la flor y sentí que algo se rompía dentro de mí. No de dolor, sino de algo más dulce, de gratitud por este momento, por esta niña, por esta segunda oportunidad que la vida nos había dado. Esa noche, después de acostar a Lilia, Sara y yo nos sentamos en el balcón, como tantas veces en ese último año. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo, mirando las estrellas. ¿Qué? Que ya no extraño esa vida, la casa grande, el coche nuevo, las apariencias. Pensé que lo iba a extrañar. Pensé que me iba a sentir menos sin esas cosas. Pero me siento más real, más yo. Porque esas cosas nunca fueron realmente mías. Eran de David. Eran parte de su fachada. Y ahora tengo cosas que sí son mías. Mi trabajo, mi carrera, mi hija, mi relación contigo. Nadie puede quitármelas nunca. Sara se quedó en silencio un momento. Luego habló con voz suave. ¿Alguna vez piensas cómo habría sido todo si David nunca hubiera aparecido? A veces. ¿Crees que habríamos sido igual de cercanas? La verdad, no lo sé. Tal vez no. Tal vez necesitábamos pasar por esto para valorar lo que tenemos. Es una forma cara de aprender una lección. Lo es. Pero la aprendimos y ahora nada puede separarnos otra vez. Pasaron los meses. Sara encontró un departamento pequeño a 3 cuadras del mío. 2 recámaras, cocinita, pero era suyo, pagado con su dinero, ganado con su esfuerzo. El día de la mudanza, cargamos cajas entre las 3. Lilia estaba emocionada por tener su propio cuarto, por poder pintar las paredes del color que quisiera, por tener un espacio realmente suyo. No vamos a dejar de verte, me dijo Sara, mientras acomodábamos los muebles. Lo sé. 3 cuadras no son nada. Vamos a cenar juntas 2 veces por semana.
y los domingos siempre vamos a estar juntas. Me suena perfecto. Esa primera noche en su nuevo departamento, Sara me llamó. Mamá, Lilia no puede dormir. Dice que extraña tu departamento. ¿Quieres que vaya? No, solo... ¿Puedes hablar con ella por teléfono? Hablé con Lilia. Le conté un cuento. Le canté una canción. Escuché cómo su respiración se volvió profunda y tranquila. Se quedó dormida mientras yo seguía en la llamada. Gracias. Mamá, susurró Sara. Para eso estoy aquí. Ahora, sentada aquí en mi departamento, que volvió a ser solo mío, pienso en todo el camino recorrido. Desde aquel mensaje terrible pidiéndome que me alejara, hasta este momento de paz y reconstrucción, aprendí cosas que nunca quise aprender. Que el amor puede ser manipulado, que una familia puede destruirse desde adentro, que la persona que más amas puede ser controlada por alguien con malas intenciones. Pero también aprendí otras cosas, que la verdad siempre encuentra la manera de salir, que el amor verdadero sobrevive incluso las peores tormentas, que nunca es tarde para salvar a quien amas. Sara está bien ahora, más que bien, está completa, está entera. Está viviendo una vida auténtica, donde cada decisión es suya, donde cada paso es real. Lilia está creciendo en un hogar lleno de verdad, donde no hay secretos oscuros, donde no hay manipulación, solo amor honesto y apoyo incondicional. Y yo aprendí que ser madre no es solo dar sin medida, también es saber cuándo intervenir, cuándo luchar, cuándo arriesgarlo todo para salvar a tu hija, aunque en ese momento ella no quiera ser salvada. David está en prisión. Roberto Vázquez, o como sea que realmente se llame, lejos de nosotras, sin poder lastimarnos. Y cuando salga en 4 años más, ya no tendrá ningún poder sobre esta familia, porque habremos construido algo tan sólido que nada podrá romperlo. A veces pienso en las otras mujeres, en Bárbara, en Emilia, en Tania, en todas las que sufrieron antes que nosotras, y espero que de algún modo nuestro caso les haya traído un poco de paz, un poco de justicia, algo que les diga que no estaban locas, que no fue su culpa, que el monstruo era él, no ellas. El sol se está metiendo ahora. Pronto Sara y Lilia vendrán a cenar, como lo hacen cada martes, como lo harán cada martes por el resto de nuestras vidas. Y nos sentaremos juntas en esta mesa pequeña, y hablaremos de nuestros días, y nos reiremos, y seremos familia, familia de verdad. No una familia construida sobre dinero ni apariencias, sino una familia construida sobre la verdad, sobre el perdón, sobre un amor que sobrevivió a lo imposible. Y si alguien me preguntara si lo volvería a hacer, si sabiendo todo el dolor que causaría, sabiendo que mi hija me odiaría en ese momento, sabiendo lo difícil que sería el camino, si aún así volvería a llamar a Francisco, si volvería a colaborar con la policía, si volvería a destruir la vida falsa que Sara creía tener, la respuesta es sí, 1000 veces sí, porque salvar a mi hija valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor. Y ahora, sentada aquí con mi café ya frío y el atardecer pintando el cielo, te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Que alguien trató de sacarte de la vida de las personas que amas? ¿Que tuviste que pelear por un lugar que siempre debió ser tuyo? Si es así, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu dolor es real. Tu lucha es válida. Y mereces estar en la vida de las personas que amas, no como una fuente de dinero, no como una conveniencia, sino como un ser humano completo que da amor incondicional. Y si alguna vez tienes que elegir entre ser amada o ser respetada, elige el respeto, porque el amor sin respeto es manipulación. Y tú mereces ambos. Suena el timbre. Sara y Lilia ya llegaron. Escucho la risa de mi nieta en el pasillo, la voz de mi hija llamándome. Abro la puerta y ahí están. Mi familia, real, imperfecta, pero completamente nuestra. Y eso es todo lo que siempre quise. Y ahora tengo curiosidad por ti, que llegaste hasta aquí y escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonar, poner límites o cerrar la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y dime también, ¿desde dónde me estás escuchando? Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal, para que más voces como esta sigan siendo escuchadas. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. En la pantalla te dejo 2 historias más
del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.